Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Toxicología, queremos darle la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan todos los domingos, en los últimos domingos de finales de cada mes. El día de hoy nos complace tener de invitado a un excelente toxicólogo mexicano, el doctor Gustavo López Orozco. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, es director del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles de Morelia, es especialista en medicina de urgencia, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y tiene una alta especialidad en toxicología clínica, egresado del Hospital Juárez de México, y nos conversará sobre el código toxicológico. Doctor Gustavo, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias, doctor Alexis Morales. Quiero agradecer, antes de iniciar con esta sesión, a la doctora Yolangel Hernández, al doctor César de Pool y también a usted, al doctor Alexis Morales, por la confianza que tuvieron en invitarme a participar en esta actividad académica. Me siento muy honrado de participar con ustedes y muy agradecido por tomarme en cuenta. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que es el tema de código toxicológico en México. Les voy a platicar cuáles han sido nuestros avances. Quiero platicar con ustedes de cuáles han sido nuestros problemas, porque nos hemos enfrentado a varios problemas para poderlo considerar. También les voy a platicar acerca de algunos resultados que hemos tenido con el código toxicológico Y y que Marcelino Sosa sabe principalmente que quiero platicarles sobre el objetivo principal será el convencerlos de la importancia que tiene el estar preparados. El que nosotros trabajemos previamente antes de que llegue la emergencia toxicológica y que nosotros nos pongamos a entrenar en conjunto para que podamos lograr un trabajo en equipo que siempre da mejores resultados. Y les vamos a platicar un poco de nuestra experiencia. Primero que nada, bueno, pues agradecerles, ¿no? Agradecerles mucho el que el día de hoy me tomen en cuenta para poder participar en esta actividad académica y bueno, muy orgulloso y ojalá que pronto lo podamos hacer de manera presencial y podamos platicar sobre ello. ¿Qué es un código de emergencia? Un código de emergencia en México, no sé cómo lo tengan en Venezuela, pero en México un código de emergencia es aquella entidad tiempo dependiente, una verdadera emergencia médica, en donde el tiempo es fundamental, en donde el acortar los tiempos de respuesta te permiten y el trabajar en equipo te permiten que tengamos un mejor resultado ante entidades que son tiempo dependientes y que son unas verdaderas emergencias. En México tenemos varios ya habilitados. Iniciamos primero con el código oro, con el código obstétrico por esta demanda que se tiene de poder, por esta necesidad que se tiene de evitar que existan incidentes con la madre, con la mujer embarazada y también con el recién nacido. Ustedes saben que es penadísimo a nivel mundial que haya una muerte materna y bueno, pues la propia exigencia de haber tenido muchas muertes maternas nos hizo ponernos a trabajar como un equipo multidisciplinario y disminuir los riesgos ante una entidad que ya existía. Después los cardiólogos dijeron, no, hombre, pues, pero esto está funcionando en el código Mater, ha disminuido las muertes maternas. Y entonces dijeron, tiempo es músculo y un infarto agudo al miocardio, entre más tiempo pase, va a haber más muerte celular y el pronóstico va a ser más malo. Entonces se habilitó algo que se llama código infarto y prácticamente en todas las unidades públicas y privadas de nuestro país se lleva muy bien el proyecto y ha mejorado muchísimo, ha disminuido muchísimo la mortalidad y la morbilidad de los pacientes que sufren una entidad como un infarto. Y después se juntaron y dijeron, bueno, pues también hay código sepsis. Deberíamos de habilitar un código sepsis porque se mueren más personas de una infección.
y muchas veces estas infecciones se podrían, o este tratamiento que es muy retardado, podría evitar y disminuir muchísimo la mortalidad en sepsis. ¿Y qué hicieron? Pues en la primera hora del paciente que llegaba con choque séptico, empezaron a tomarles cultivo, a habilitar en la primera hora el uso del antibiótico y después desescalonarlo, a poner un vasopresor en la primera hora y con esto mejoraron muchísimo la mortalidad de estos pacientes y se creó y se conformó muy bien el código sepsis. Los neurólogos dijeron, oigan, pero este tiempo es neurona y aquí por cada minuto que vaya pasando después de un evento vascular cerebral de tipo isquémico, también se van muriendo más de 2000 neuronas por cada minuto. Entonces valdrá la pena que estos códigos que han funcionado bien en el país también se habiliten en lo neurológico y bueno, pues el código cerebro, el código stroke está muy bien ya establecido a nivel mundial y bueno, pues México no deja ser la excepción. Entonces, con esta situación, pues a mí se me ocurrió y a un grupo que tenemos de toxicólogos se nos ocurrió empezar a influir en el tema de toxicología, ¿no? Y les pusimos esta primera imagen y les decíamos, en nuestros hospitales, una atención rápida hace la diferencia a nivel privado y entonces lo que nosotros vendemos es estar preparados ante una verdadera emergencia y creemos que un centro toxicológico y un servicio de emergencias debe de tener un código de emergencias para toxicología, porque las intoxicaciones también son, muchas de ellas, una emergencia médica y necesitamos acortar los tiempos de respuesta, pero sobre todo debemos de estar preparados para hacer un diagnóstico correcto y tener el recurso para poder atender este grupo de pacientes, tanto el recurso humano como el recurso material. Por lo tanto, nosotros propusimos el código toxicológico y el llamado Coditox. Entonces hubo renuencia, ¿no? Hubo mucha renuencia por parte de los urgenciólogos, de los emergentólogos, y dijeron, doctor Gustavo, ¿a poco otro código de emergencia más? Nos cuesta mucho trabajo de mantener los códigos porque involucramos a mucha gente y entonces, pues, ¿a poco usted quiere habilitar códigos toxicológicos en donde hay un montón de toxicología? Yo les decía sí, porque la primera pregunta que les debo de hacer es si verdaderamente existen emergencias toxicológicas en el país. Y entonces les empecé a poner ejemplos. Nosotros en México somos un país muy biodiverso y la mordedura de araña viuda negra, la picadura de alacrán, la mordedura de una araña violinista o loxoceles. El alacrán somos los número uno a nivel mundial en cuanto a morbimortalidad en picaduras de alacrán. El tener algunas serpientes de importancia médica, como son los elápidos, coralillo, las serpientes marinas, que son muy venenosas, los animales, otras serpientes como los vipéridos, como son los crótalos, bótrops, nauyacas. En realidad, pues somos un país muy biodiverso y una mordedura en grupos de alto, en grupos que son de alto riesgo, pues condicionan una verdadera emergencia médica. Y si tú no estás preparado y si no te sabes el proceso de cómo atender este grupo de pacientes, entonces los pacientes empiezan a morir y empiezan a morir, por la incapacidad que tenemos de poder resolver esta emergencia médica. Pero toxicología, les explicaba, no tiene que ver solamente con animales de ponzoña, que es una de las cosas más frecuentes de nuestro país. Toxicología tiene que ver también con drogas de abuso y el problema del fentanilo en nuestro país empieza a ser ya una problemática en el norte, que está muy pegado a Estados Unidos y a Canadá, en donde nos estamos trayendo o se están quedando mucha gente ahí en la frontera y están teniendo problemones con el tema de las drogas de abuso y del fentanilo. Entonces, las drogas, no solamente en México, en otras partes del mundo, pues son una verdadera problemática y algunas de ellas son verdaderas emergencias médicas. Pero no solamente animales y no solamente drogas, también los medicamentos. Ahorita tengo una paciente intoxicada por paracetamol, que pareciera no ser un medicamento tan peligroso, pero bueno, pues 20 gramos son suficientes para poder generar una intoxicación grave y hacer una falla hepática y falla renal. Y si no tenemos nosotros una preparación previa para poder atender a este paciente, no tenemos la acetilcisteína, no tenemos carbón activado, no estamos preparados para hacer un buen lavado gástrico al inicio que llegó dentro de la primera hora, bueno, pues entonces eso se empieza a complicar y se empieza a convertir en una verdadera problemática y en una mortalidad alta. Y si nos vamos a medicamentos de alto riesgo,
como lo son los calcioantagonistas, los antidepresivos tricíclicos, los beta bloqueadores y muchos más, pues el no estar preparados en realidad es un verdadero problema. Pero toxicología no es drogas de abuso, medicamentos y animales de ponzoña. También tenemos un problemón con los plaguicidas, con el uso incorrecto de los plaguicidas, con las intoxicaciones por intentos suicidas por ellos, por las exposiciones laborales que tenemos y sobre todo, con las exposiciones crónicas, ¿no? Que es todo un verdadero problema a nivel mundial. Entonces, una intoxicación por organofosforados, por carbamatos, una intoxicación por fluoracetato de sodio, por productos clandestinos que se venden en nuestro país, pues el no estar preparados condiciona una verdadera emergencia médica. ¿Y qué decir de los metales pesados, ¿no? En donde el diagnóstico de repente es complejo, es difícil, y bueno, el plomo, el cobre, el arsénico, el talio, todos estos metales pesados pueden condicionar verdaderas emergencias médicas y hay que estar preparados para ello, sobre todo en intoxicaciones crónicas en donde el diagnóstico es incorrecto y el por qué uno de los eslabones debe de estar muy listo. De ahí nos vamos a plantas medicinales, a plantas tóxicas, a hongos que pueden generar una intoxicación tanto de uso comestible como de uso lúdico, ¿no? Entonces, es por eso que es fundamental que nosotros empecemos a pensar en estar preparados ante una emergencia de este tipo. Quiero mostrarles que esto no nos lo inventamos nosotros, esto ya está publicado desde hace mucho tiempo. Los españoles ya hablaban acerca de la activación de un código toxicológico, ya hablaban en el 2015, el maestro Santiago Nogué con todo su equipo, ya hablaban de que el código toxicológico pretendía dar una asistencia continuada, coordinada y sin demoras a pacientes con patologías que son tiempo dependientes, como son el caso de los pacientes intoxicados. Entonces ya se publicaba desde el 2005 y se le dio seguimiento en el 2015 sobre los avances que se han tenido de estas intoxicaciones. Y aquí está una de las publicaciones, no solamente del doctor Nogué, también ya la Sociedad Catalana de Toxicología hablaba acerca de cuáles eran los criterios de activación, cuáles eran los circuitos de derivación, a dónde se tenían que trasladar a los pacientes. Ya establecieron incluso algunas prioridades en la Perdón, emergencia. Por ejemplo, establecieron que la prioridad cero era que para aquel paciente que estaba ya intoxicado por cualquier cosa y que ya tenía compromiso en el ABC, ¿no? El paciente tenía un compromiso en la evaluación primaria, entonces el paciente tenía un código cero, estaba grave. Y el código o prioridad uno es aquel paciente, según los españoles, que ya tienen una intoxicación aguda con un genobiótico que es muy peligroso y que todavía no está grave, todavía no está comprometido su ABC primario, pero que lo va a estar, ¿no? Que es una intoxicación grave y que en algún momento de este proceso de la intoxicación se va a poner muy grave y que requiere toda la expertise y todo el recurso material y humano para poderse atender. Entonces, ya hay publicaciones que hablan en los españoles sobre algunas situaciones que podrían condicionar la importancia de tener un código toxicológico. Y es por eso que nosotros hicimos una estrategia muy regionalizada, una estrategia muy local para lo que nosotros tenemos en cuanto a recurso, para que nosotros podamos habilitar este proyecto. Y lo que hicimos fue unir los eslabones de la cadena de sobrevida y como lo hace la American Heart Association en el tema del paciente con infarto, y establecimos que tendríamos que trabajar con los primeros respondientes, que teníamos que trabajar con los primeros contactos para la detección oportuna, que teníamos que trabajar con los hospitales para crear un botiquín toxicológico, unas áreas de descontaminación adecuadas para poder contar con el recurso material, el enlazar los proyectos con los centros toxicológicos, trabajar con los que hay locales y hacer una verdadera red toxicológica para que podamos hacer eslabones en la cadena de sobrevida y poder unir esfuerzos para la atención de un paciente intoxicado grave. Este es el objetivo del código toxicológico y les voy a platicar un poco de lo que nosotros hemos hecho en cuanto al trabajo para cada uno de los eslabones.
Les voy a platicar el primero, que es el primer respondiente, y lo que hicimos fue trabajar muy fuerte con con los primeros respondientes. Hemos hecho mucha campaña de prevención en cuanto a grupos de alto riesgo, ¿no? Hemos trabajado mucho con los adolescentes para el tema de la depresión, para el tema de las drogas de abuso. Hemos trabajado mucho con las amas de casa, con las intoxicaciones de uso común en el hogar, en donde podemos evitar muchas de las intoxicaciones por monóxido de carbono, por causticaciones, por drogas de abuso dentro del hogar, por el uso incorrecto de medicamentos. Trabajado muy fuerte en el tema de prevención. Pero no solamente eso fue importante, trabajamos en el 911, que es nuestro número de emergencia nacional para cualquier situación grave. Y entonces, con los radiooperadores de primer contacto, quienes reciben ya la llamada de emergencias, trabajamos y les creamos una estructura de cómo contestar el teléfono, qué preguntas específicas hacerles de acuerdo a cada genobiótico que a nosotros nos parece más frecuente y más grave, y también qué recomendaciones se deben de hacer. O sea, lo estructuramos, lo armamos, le decimos qué contestar, cómo contestar y en qué momento contestar para que nosotros podamos entonces no dejar nada en el aire y se pueda hacer algo sistematizado y se pueda entonces llegar al objetivo principal de una verdadera llamada telefónica. También trabajamos con ellos el despacho del código toxicológico para que no todos, porque no todos los pacientes en donde recibes una llamada en realidad requieren una ambulancia. A lo mejor requieren solamente orientación y aquí el despachador de telefónico está preparado, está entrenado para que pueda tomar decisiones en de si es una verdadera emergencia o no lo es. Pero no solamente en eso, no solamente en mandar una ambulancia, sino darle seguimiento, coordinar el despacho, coordinar la atención médica y enlazarla con un experto en un centro toxicológico por si al paramédico le queda alguna duda de trasladar, no trasladar o de utilizar el botiquín toxicológico que traen en la ambulancia. Y al último, poder trasladar al paciente al lugar adecuado, con el recurso adecuado y en el momento adecuado. Esa toma de decisiones es importante que la hagamos en equipo y que no solamente la tome el paramédico, la tome el 911, sino que se tome en equipo. Entonces, se creó todo un despacho de código toxicológico, lo que ha dado un buen resultado. Ahora, esto no es solamente platicarlo, no es solamente ir a dar una plática, decirles que todos lo hacemos muy bien o lo deberíamos de hacer muy bien y decir cuáles son los parámetros que se deben de condicionar. No, en realidad se requiere de un trabajo en conjunto, se requiere de trabajar y de hacerlo constantemente y de tener varias sesiones, de medir los procesos para poderlos mejorar. Entonces, el código toxicológico no es de una persona, no es de un solo grupo, es de varios grupos, que es lo que lo hace a veces complicado y lo hace difícil, pero cuando se logra, se tienen resultados extraordinarios. Ahora, seguimos con el primer respondiente y seguimos ahora con el sistema de atención prehospitalaria. Yo soy paramédico, fui paramédico durante varios años en la Cruz Roja de mi estado, de mi ciudad, la ciudad de Morelia, y bueno, pues yo tengo un cariño especial con mis paramédicos. Entonces, conozco cómo es el sistema de prehospital, conozco qué es lo que se debe de hacer y me parece muy relevante el que podamos entrenarnos en conjunto. Es por eso hacemos mucho entrenamiento con el personal prehospitalario y con el 911 para que podamos hablar del mismo idioma. ¿Y qué les estamos enseñando a los paramédicos? Bueno, pues a evaluar una escena toxicológica. Así como los paramédicos son muy buenos haciendo evaluaciones de escenas traumáticas en donde llegan y evalúan la escena de trauma y toman buenas decisiones, les estamos enseñando cómo en toxicología se debe de evaluar una escena, poder encontrar el genobiótico que fue el causante de la intoxicación y podernos hacer llegar el producto para que puedan ser verdaderamente puedan ser verdaderamente nuestros ojos en la calle y puedan ser parte de la toma de decisiones. Y es por eso que les hemos enseñado, por ejemplo, en una escena como esta, a oler. ¿Qué huele la escena toxicológica y a correlacionar? Porque si huele a ajo y este olor a ajo, existe un derrame de un producto con una banda toxicológica roja, plaguicida, y que se llama organofosforado, pues bueno, el olor a ajo tiene una fuerte trascendencia.
porque entonces podremos estar hablando de una intoxicación grave por organofosforados y de que se esté liberando este producto. Si huele a pescado esta escena, el fosfuro de zinc, el fosfuro de aluminio, la pastilla del maíz, le llamamos nosotros en México, son algunas condicionantes de intoxicaciones graves que ponen en riesgo la vida incluso del personal paramédico en un ambiente cerrado por la producción de fosfina. Entonces les estamos enseñando que hay que tener cuidado con ello para no ser parte del problema. El uso, por ejemplo, de el que huela a gas, el que el gato esté muerto, condiciona que pues pueda ser una intoxicación por monóxido de carbono, por el asesino silencioso, y que esto puede estar condicionando una situación grave al meterse y no ventilar el área. El que tengamos escenarios con medicamentos, el que estos medicamentos a lo mejor no se relacionen con el toxíndrome que el paciente presenta, pues nos hace ir a buscar el medicamento que sí pueda tener relación con lo que el paciente tiene. Si este paciente tiene un hipnótico sedante y está tirado paracetamol y está tirado otro medicamento que a lo mejor no se relaciona con el dato clínico, pues entonces será importante pues que busquemos el medicamento que está escondido. Y de ahí todos estos que les estamos señalando, genobióticos que hay en la escena, como lo es los productos de uso común en el hogar, como lo son las plantas medicinales, como lo son los animales de ponzoña, algunos alcoholes, pues son situaciones que están en la escena toxicológica, que debemos de saber que existen y que debemos de evaluar perfectamente para que no distraigamos a los médicos llevándole algo que no era lo que había intoxicado al paciente. Por eso, al paciente, al paramédico, le estamos enseñando que tiene una función específica y que su función es importante en la atención del paciente intoxicado. ¿Qué les estamos enseñando? Evaluar escenas toxicológicas. Les estamos enseñando a utilizar correctamente los equipos de protección universal. También que conozcan los toxíndromes, que conozcan el ABC del paciente intoxicado y cómo pueden actuar en este soporte básico y avanzado del paciente intoxicado, que muchas veces es diferente al paciente de trauma normal, que les estamos enseñando que deben de descontaminar a los pacientes, que hay zonas calientes, zonas tibias, zonas frías, que debe de haber todo un proceso hazmat para la descontaminación del paciente, y les estamos enseñando a utilizar botiquines toxicológicos prehospitalarios, que es algo de lo que les voy a hablar más adelante. Entonces, ellos importantes, nuestro primer eslabón, primeros respondientes con el tema de prevención y de detección oportuna de cuando hay una intoxicación grave, trabajar con el 911 para llamar, para la llamada telefónica y poder dar una buena asesoría toxicológica, activar el sistema de emergencias cuando se requiera y trabajar con el sistema de atención prehospitalaria como primeros respondientes para que hagan las cosas como debe de ser y no sean parte del problema. Ese es parte del código toxicológico que se debe de llevar a cabo. ¿Qué es lo fundamental para el trabajo con ellos? Es enseñarles esto, que hagan un traslado correcto al lugar correcto y así como deciden a dónde mandar a los pacientes de trauma, de cardio, de neuro, también sepan a dónde llevar al paciente intoxicado, que nos avisen por favor y que nos den todos estos datos para saber exactamente qué es lo que necesitamos conocer para que nosotros cuando estemos en el hospital podamos estar esperando ya al paciente intoxicado grave y poder utilizar nuestros equipos de protección antes de que ellos lleguen y tener el botiquín ya listo y lograr una transferencia correcta en los pacientes, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que no nos llevamos los paramédicos, el sistema de atención prehospitalaria y los médicos que reciben al paciente? Y entonces no los dejamos hacer una buena transferencia, no nos platican qué fue lo que sucedió, no nos entregan el genobiótico, no nos avisan en qué condiciones lo encontraron, qué medicamentos le dieron, qué remedios caseros utilizaron, y entonces se pierde una información que es súper valiosa y que esto ayudaría muchísimo para el diagnóstico y para el tratamiento oportuno de este grupo de pacientes. Bueno, pues hay experiencias interesantes en el código toxicológico. Esto lo hicieron y lo están haciendo los paramédicos de Cruz Roja en Tijuana, Baja California, con el problema que tienen del fentanilo que les hablaba. Y bueno, ellos crearon y están creando procesos de atención y sacaron el botiquín toxicológico, los antídotos al prehospital, y entonces les empezaron a dar naloxona a los paramédicos para que pudieran revertir a los pacientes de fentanilo
fentanilo en las calles. Y esto ha funcionado parcialmente porque se ha ido mejorando, se ha ido ajustando el protocolo, porque el protocolo no funcionaba al principio como tenía que ser, ¿no? No, el poner la naloxona en la calle no era la solución, sino el proceso de cómo acomodarla. Ellos lo han medido, lo han controlado, han mejorado los procesos hasta que ha quedado y están teniendo tiempos de respuesta y resultados adecuados en los pacientes. Entonces, esto funciona. Obviamente, esto siempre bajo dirección médica y siempre como un apoyo sustentado en evidencia y en lo que está suscitándose de manera regional. Nosotros intentamos hacerlo en el centro del país. Nosotros en nuestro centro toxicológico con el equipo de paramédicos que trabajamos y la verdad es que no nos funcionó y no nos funcionó porque no tenemos pacientes intoxicados por fentanilo acá en el centro del país, no tantos como los pudieran tener ellos. Entonces, en realidad nuestras naloxonas empezaron a caducar, pero lo que sí teníamos eran muchísimos casos de picadura de alacrán acá en el centro, en el estado en donde nosotros estamos. Y estas picaduras de alacrán son continuas, son constantes y son una verdadera problemática. ¿Qué hicimos? Habilitamos un botiquín toxicológico con antídotos específicos antialacrán para poder nosotros resolver algunos escenarios que teníamos de este tipo de intoxicaciones. Y entonces le agregamos el antídoto específico al botiquín toxicológico y decidimos que solamente se iba a aplicar en los pacientes que tuviéramos más de 30 minutos el tema del traslado y que tuvieran un envenenamiento moderado o severo. No, en los leves no, y los que los tiempos de respuesta eran más cortos no íbamos a aplicarlos. Pero estos, vean, estos son escenarios de los lugares a donde nosotros nos metemos como paramédicos para poder llegar al lugar en donde está el paciente alacranado. Este es un escenario en un niño de 8 años con un alacranismo de 120 minutos de evolución, en donde ya se le habían aplicado remedios caseros y en donde, bueno, cuando se abordó, el paciente estaba con un envenenamiento moderado. Se comunicó el paramédico a la dirección médica, nosotros decidimos autorizar la aplicación del faboterápico, se aplicaron 2 antídotos durante y en el traslado y bueno, obviamente las condiciones del paciente fueron mucho mejores y así hemos tenido muchos escenarios clínicos que nos han ayudado a resolverlo. Aquí se ve el paramédico toxicólogo que ya se ha entrenado con nosotros durante más de 10 años y que sabe perfectamente cuándo y cómo, pero siempre, a pesar de que tiene expertise, siempre tiene que tener comunicación con su dirección médica para que se tomen las decisiones más correctas. Entonces, la aplicación de antídotos, la aplicación de antivenenos en la ambulancia, en los traslados, nos ha dado buenos resultados y hemos tenido muchas cosas que presumir en cuanto a los resultados para este grupo de pacientes. Esto es lo que hacemos con el primer respondiente. Pero ahora viene el segundo respondiente, que sería el hospital, porque lamentablemente en México, no sé si esto pasa en Venezuela, en algunos otros países que he tenido oportunidad de estar con ellos y de platicarlo, me dicen que es una problemática prácticamente de toda Latinoamérica, y es que no hay en las universidades, en la formación de paramédicos, en la formación de médicos, en la formación de especialistas, no hay la materia de toxicología. Y es en algunas de ellas, sobre todo en especialidades, solamente es como algo optativo, es como algo pues no obligatorio. Y entonces eso hace que conozcamos poco de toxicología y que haya muchos errores en el diagnóstico y obviamente pues no hay recurso para poder atenderlos si no los diagnosticamos. Entonces nos encontramos con este reto y lo que hicimos fue pues entonces también trabajar con el equipo hospitalario para que se pudiera generar un verdadero equipo de respuesta para la atención de estos pacientes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos habilitando unidades de atención de urgencias que tengan toxicología, que tengan botiquines toxicológicos, que tengan áreas de descontaminación, que tengan botiquines toxicológicos y sobre todo que haya un proceso para la utilización del botiquín toxicológico, que haya un proceso para la descontaminación, que haya un proceso para el uso de la naloxona, para el uso del flumacenil, para el uso de los antivenenos, que se conozca cuándo, cómo, por qué y con qué frecuencia se debe de utilizar y cuándo se deben de tener los recursos y cuándo no utilizarlo. Entonces estamos creando checklist para que entonces sea mucho más fácil la aplicación de este recurso y que esto no se convierta en un tóxico por una mala utilización del mismo. Entonces estamos influyendo con cursos y estamos influyendo con procesos para la mejoría del paciente intoxicado dentro de los hospitales.
Pero bueno, esta imagen que ustedes ven aquí, esta imagen de la sala de descontaminación con mi recurso, pues es una imagen de un hospital privado que tiene recurso aquí en México, un hospital que tiene más de 30 hospitales privados en todo el país y que la verdad es que tiene recurso para hacerlo, que es el lugar en donde yo trabajo y tengo mi centro toxicológico. Y entonces cuando yo platicaba con esto con los hospitales, ellos me decían, oiga, doc, pero pues usted tiene recurso, nosotros no tenemos ni tiempo ni recurso para poder crear lo que usted nos dice. Este es un hospital público, Hospital General de Mexicali, en donde tienen esta sala, miren. Es la entrada a la sala de urgencias. Inmediatamente a la derecha tenemos la entrada a la sala de descontaminación. La sala de descontaminación, al igual que la sala de choque, que está contigua y de manera inmediata, con acceso directo, tiene un sistema de drenaje independiente en el que se realiza un decantado, aglutinación e inactivación antes de pasar al sistema de drenaje público. La sala de descontaminación tiene una capacidad para atender hasta 2 pacientes. Bueno, este hospital, que es un hospital público, pues ya les explicaron cómo funciona. Tiene un área para la toxicidad por vía inhalatoria y para lo que se está produciendo, pues tienen un aire a presión negativa, un extractor a presión negativa, tienen equipos de protección, tienen sus áreas de descontaminación, su área de decantado y aparte está adjunta al servicio de choque para que una vez que esté descontaminado el paciente se pueda transmitir y se pueda pasar a la sala de reanimación. Es una bonita sala y cuando platiqué con ellos me decían es que nosotros tenemos un montón de intoxicaciones por organofosforados en esta zona y por eso habilitamos correctamente nuestra sala de descontaminación y la utilizamos recurrentemente. Entonces es por eso que están tan preparados en un hospital público. Pero nosotros, todos los servicios de emergencias, deberíamos de estar preparados, aunque esto no sea frecuente. De hecho, en nuestra norma oficial mexicana acabamos de habilitar el que todas las salas de urgencias tienen que tener su sala de descontaminación funcional y que no sea una sala de descontaminación en donde esté guardado la llanta de la ambulancia, en donde esté aventado todo como almacén y en realidad cuando llegue el paciente contaminado se tenga que deshabilitar todo eso para poder habilitar la sala como debería de ser. Entonces estamos influyendo mucho en el trabajo de esta parte de habilitar áreas específicas. Estamos haciendo e influyendo porque existan complementos diagnósticos, porque haya perfiles toxicológicos en las salas de emergencias. Si bien entendemos nosotros los toxicólogos que existen muchos falsos negativos y muchos falsos positivos que pueden confundir un clínico no experimentado, no entrenado en un resultado, pues la función del código toxicológico es que los entrenemos y y los ayudemos a tomar las verdaderas decisiones con estos perfiles toxicológicos y que veamos cuáles cuantitativos se deban de tener en los hospitales de acuerdo a frecuencias, pero sobre todo también en dónde los pueden tener habilitados, porque no necesariamente tienes que tener los perfiles toxicológicos dentro del servicio de urgencias o dentro del hospital. Puede ser que tú tengas ya un laboratorio que te haga acetilcolinesterasa, un laboratorio que te haga paracetamol, otro laboratorio que te haga mediciones de drogas, y que tú sepas exactamente en qué muestra se lo debes de mandar y cuál es la ruta para mandárselos y tener los resultados más pronto. Todo eso tiene que ver con organización y todo eso tiene que ver con estructura que estamos influyendo para esa situación en cuanto al diagnóstico. Y también que se puedan utilizar los diagnósticos con los que ya contamos, como por ejemplo, pues claro que hay gasometrías en un hospital, claro que hay radiografías que nos pudieran ayudar a ver varias cosas como los body packers, como los intoxicaciones por salicilatos, que es radiopaco, la tableta y que se pueda ver los besoares, el fosfuro de zinc, que es radiopaco y que se puede observar en una placa simple de abdomen, el uso del electrocardiograma para la cardiotoxicidad en algunos pacientes, el uso del ultrasonido para la toma de decisiones en el lavado gástrico, también la toma de decisiones en alguna otra circunstancia como algunas mordeduras de algunos vipéridos. En realidad el ultrasonido sirve mucho como una técnica y un complemento diagnóstico en toxicología y son estudios que tenemos a la mano que solamente debemos de utilizar, saber utilizar y saber dirigir correctamente para el paciente intoxicado.
Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra medición de gasometría carboxihemoglobina y methemoglobina para monóxido de carbono y methemoglobinizantes. Ahí está, nadie lo ha visto, nadie lo utiliza y lo que hacemos en el código toxicológico es enseñarles la importancia que tiene este valor que tienen en sus gasometrías. Por eso, no solamente es habilitar nuevas estrategias, sino las ya existentes, utilizarlas correctamente para este botiquín para este código toxicológico. Existen directrices para un establecimiento de un centro toxicológico y lo que debe de contar. Y de ahí tomamos la información para poder habilitar botiquines toxicológicos en los servicios de urgencias. Los antídotos reanimadores deben de estar sí o sí. Y no deben de estar bajo llave. Deben de estar en la sala de reanimación para tomar decisiones como lo son la atropina, la naloxona, el flumacenil, la glucosa, el intralipid, que son medicamentos que si no están, no puedes correr por ellos a otro lugar y sacarlos de la vitrina para tratar de salvarle la vida al paciente. Deben de estar muy accesibles en la sala de reanimación, en la sala de choque. Y hay otros que sí se pueden guardar, hay otros que se deben de refrigerar, hay otros que pueden estar ubicados incluso fuera del hospital y que con una llamada pueden venir y traértelos y que hay tiempo para poderlo hacer. Entonces, no todo tiene que estar así a la mano y entonces les ayudamos a crear una estrategia de cuáles tener, cómo tenerles, cómo intercambiarlos para que no se les caduquen y entonces no sea esto un pretexto de nuestros directivos para que no lo tengamos porque se están caducando frecuentemente los insumos. Eh, el tema de esto, del botiquín toxicológico, no es algo mío, es algo que está escrito, que hay muchísimas publicaciones sobre ello y que incluso hay consenso de expertos y hay guías de cuánto debe tener, dónde debe de estar ubicado y el por qué debemos de tenerlo. Entonces, claro que está justificado a nivel mundial el por qué las salas de urgencias deben de tener antídotos reanimadores y deben de tener antídotos específicos antivenenos quelantes para el buen soporte y la buena reanimación de este grupo de pacientes. Quiero recordarles una frase que me gusta mucho y es que el antídoto, el antiveneno, el quelante es directamente proporcional su eficacia al tiempo con el que tú lo administres. Y entonces, si no lo tienes, si lo vas a conseguir ya cuando tienes el problema, pues seguramente el uso de estos antídotos no será tan eficaz y tan eficiente como si lo tuvieras al momento de que te llegue el paciente intoxicado. Entonces, la relevancia y la importancia de estar preparados ante la emergencia toxicológica es fundamental. Ahora, en realidad, 50 aproximadamente antídotos hay en el mundo y existen más de 35 millones de tóxicos. Entonces, el antídoto específico en realidad no te resuelve todas las intoxicaciones. El tener un botiquín toxicológico ayuda, pero no resuelve todo. Hay un sinnúmero de envenenamientos, hay un sinnúmero de genobióticos que pueden condicionar algo grave y es por eso que debemos de pensar en otras medidas. Y las medidas de eliminación extracorpórea y corpórea son fundamentales para que tú puedas resolver algunas intoxicaciones como son los intoxicados por metanol, por etilenglicol, las intoxicaciones graves por algunos plaguicidas que son altamente letales. El meter a un paciente a una eliminación extracorpórea temprana favorece sin duda el pronóstico. Entonces, el estar entrenado junto con el nefrólogo, el que se hagan protocolos de atención en conjunto para este grupo de pacientes, el que entiendan que es diferente la reanimación de un paciente nefrológico a un paciente intoxicado y que el proceso de la hemodiálisis, de la hemoperfusión, de la plasmaféresis es diferente las indicaciones en un paciente intoxicado. Entonces, el hacer equipos multidisciplinarios dentro de los hospitales fortalecen muy bien el segundo eslabón de esta cadena de sobrevida que estamos habilitando. Y bueno, el soporte, ¿no? En México ya el ECMO es este soporte extracorpóreo, en realidad ya es una realidad, ¿no? Claro que no pasa en todos los hospitales, ni mucho menos, pero ya hay centros en los grandes
en las grandes ciudades de nuestro país hay centros quienes ya hacen ECMO, que ya se hacen traslados de ECMO dentro del país y para afuera del país. Y la verdad es que está publicado, hay muy buenos resultados con ello. Mire, está publicado aquí en el American College, los resultados de 10 pacientes que se tuvieron, 9 se salvaron en el uso del ECMO. Y vean, casi todos son pacientes muy jóvenes. Y luego hay otras publicaciones, por ejemplo, acá en el Journal of Medical Toxicology, en donde se habla también de otros 10 pacientes que fueron, que aplicaron el ECMO con intoxicaciones de diferentes tipos y que condicionaron el que al final 9 de ellos se salvaran y solamente uno muriera. Entonces, el ECMO es una realidad y también se debe de pensar en procesos así de avanzados para la atención del paciente toxicológico de manera integral. Esto en realidad puede salvar muchísimas vidas. Y bueno, también nos hemos dado cuenta y hemos trabajado mucho con un urgenciólogo toxicólogo, el doctor Kadir Singer, que es miembro también de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y que está también trabajando en el área de toxicología. Estamos trabajando muy fuerte con el tema de calidad en la atención del paciente intoxicado, porque el uso de estos antídotos, el uso de estos métodos no es tan común y entonces si lo utilizamos de manera incorrecta, si lo utilizamos inadecuadamente, entonces en lugar de ser un antídoto se convierte en un tóxico. Por lo tanto, estamos poniendo barreras de seguridad para la aplicación de los fármacos, para la aplicación de los antídotos, para el uso del botiquín toxicológico y también de las pruebas toxicológicas y evitar errores en la atención médica y que esto sea un problema en lugar de una solución. Eso es importantísimo, que haya procesos de calidad de atención medibles, regulables, controlables para que puedan ser mejorables. Y bueno, pues esto es la segunda parte, ¿no? De este eslabón, de estos 4 eslabones en la cadena de sobrevida. Y me gustaría adelantarme diciendo cómo crear nuestro código toxicológico en Venezuela, cómo crearlo en los hospitales en los que pueden influirse de manera positiva para que podamos tener un verdadero código toxicológico. Bueno, yo pienso que lo primero que se tiene que hacer es realizar un diagnóstico situacional de acuerdo a la frecuencia y con qué contamos en cada uno de los hospitales en donde se va a habilitar, porque no es lo mismo un privado que lo público y no es lo mismo un público de primero, segundo, tercer nivel. Entonces se tiene que pensar cuál es la frecuencia y con qué contamos. Segundo, espacios adecuados, salas de descontaminación aislados adecuados para este tipo de pacientes. Tendremos que habilitarlos antes de que llegue el paciente para que cuando llegue ya se tenga un lugar específico de atención. Tenemos que habilitar nuestros botiquines toxicológicos de acuerdo a nuestra casuística y debemos de crear procesos de atención toxicológica como lo describimos en la clase. Ahora, también debemos de conformar equipos multidisciplinarios con paramédicos, o sea, primeros respondientes, con enfermeras que se conviertan en enfermeras toxicólogas, que sepan manejar perfectamente estos procesos, que sepan manejar bien estos medicamentos y que sepan darle monitoreo adecuado. Trabajar con el urgenciólogo, trabajar con el intensivista para la medicina crítica, el primer contacto, el segundo contacto, con pediatras, endoscopistas, nefrólogos, neurólogos, infectólogos, epidemiólogos y que los directivos estén muy conscientes de que esto es una realidad para que nos sigan apoyando con el recurso. Y no solamente ahí, establecer redes de apoyo toxicológicas las locales y nacionales e incluso internacionales, medir los procesos para poderlos mejorar y programar capacitaciones continuas en toxicología, porque no solo una plática y no solo un entrenamiento nos puede ayudar a ya que se habilite el código toxicológico. En realidad se necesita pues mucho trabajo y mucho trabajo en conjunto. Entonces, el código toxicológico lo tiene que habilitar el primer respondiente y una vez que lo habilita, el tiempo empieza a correr porque el tiempo es importante, como ya lo hemos habilitado. Algunos de ellos requerirán de esto, de equipos de protección universal, desde un equipo A hasta un equipo D, en donde podamos, dependiendo del genobiótico y el tipo de exposición, determinar no ser parte del problema. El crear zonas de descontaminación tanto fuera del hospital como
dentro del hospital zonas calientes, tibias, frías, para poder descontaminar este grupo de pacientes. El darle soporte básico y avanzado en el ABC primario y secundario de estos pacientes intoxicados, el influir con técnicas para evitar la absorción en el tiempo adecuado con lavados gástricos, aplicación de carbón activado para evitar las exposiciones digestivas a estos productos, el uso correcto de los antídotos y los especialistas adecuados para poder atender a estos pacientes. Pero no solamente esto, aquí no termina el código toxicológico, el código toxicológico continúa y entonces empieza el tercer eslabón de la cadena de sobrevida y sería el llamarle a los centros toxicológicos donde están los expertos, donde está el grupo de gente que se dedica solamente a esto y que te puede dar los puntos finos de la atención toxicológica, porque son las intoxicaciones causas en las que nosotros no atendemos de manera frecuente y sí nos podemos equivocar. Y el experto te puede dar puntos detallados, finos, que pueden hacer la diferencia en la atención médica de este grupo de pacientes. Por eso el tercer eslabón sería que haya un buen contacto, un buen trabajo con el centro toxicológico local para que estos te ayuden. Hay países como Chile que tiene a CITUC, por ejemplo, ¿no? Y CITUC, bueno, prácticamente apoya al 99% de la atención de los pacientes intoxicados en el país. Entonces, son centros toxicológicos de asesoría toxicológica súper bien fundamentados, que hacen campañas de prevención, que hacen este tipo de atenciones que ayudan muchísimo a que en realidad podamos ya darle el punto fino de atención al paciente intoxicado. Y ese sería el tercer eslabón. Y el cuarto eslabón sería esto, el crear la red toxicológica. Cuando el centro toxicológico no te puede apoyar, cuando no tiene el recurso o la expertise para ese tipo de intoxicaciones, entonces se apoya de químicos para que ellos te ayuden a resolver el tema. Se apoya de biólogos para que te ayuden a resolver el tema de la araña, de la serpiente. Ahora se apoya de otros centros toxicológicos en las redes locales. Nosotros tenemos en México la Retomex, que es donde están los 34 centros toxicológicos del país, y ahí entre nosotros nos comunicamos cuando tenemos un escenario frecuente o tenemos algo que resolver y alguien no es experto en esa parte. Trabajamos con la red ToxLac también, ¿no? También hay una red toxicológica latinoamericana y que cuando nosotros no lo tenemos, cuando nosotros no lo sabemos, pues entonces le pedimos ayuda a otros países para que ellos con su expertise nos puedan apoyar tanto con información como con recurso material o con el recurso humano incluso. Y bueno, pues trabajamos con la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud en campañas de prevención y también en trabajos en conjunto. Entonces, el código toxicológico inicia desde el primer respondiente con campañas de prevención, con trabajo de primer contacto en el de la llamada telefónica, también con el paramédico que llega al escenario y es la primera atención médica, y luego se va recorriendo en el segundo eslabón con el hospital, en el tercero con el centro toxicológico y en el cuarto eslabón con la red toxicológica global, que hace que de manera integral se atienda a un paciente intoxicado. Esto es lo que da resultados, esto es lo que en realidad hace que las cosas cambien. ¿Esto es fácil? Claro que no es fácil. ¿Esto es complejo que podamos unir esfuerzos porque cada quien tiene ideales, perspectivas, prioridades diferentes, pero en realidad si esto se puede hacer, esto salvará muchas vidas y esto ayudará a que en realidad el trabajo en equipo haga cosas extraordinarias. Ahora, quiero concluir este tema con este punto. La primera conclusión sería que debemos de estar preparados. Las salas de emergencias cada vez son más complejas. Los genobióticos a los que nos estamos enfrentando, los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando, en realidad son verdaderas problemáticas y han cambiado muchísimo las exposiciones que teníamos antes a las que tenemos en la actualidad. Entonces, la primera conclusión de este tema es que debemos estar preparados, que no debemos de actuar cuando ya tenemos o querer actuar cuando
tenemos la emergencia toxicológica. Esto nos va a dar retrasos en la atención médica, esto nos va a dar equivocaciones en la atención y en el uso del recurso, pero si tú tienes un proyecto previo, tienes un entrenamiento previo, un código establecido que ya mediste, que ya controlaste, entonces es mucho más difícil que esto suceda y es mucho más fácil que tengamos buenos resultados. Esa sería la primera conclusión de este tema. La segunda conclusión sería que debemos de trabajar en equipo, que el toxicólogo que está allá atrás, que el médico de emergencias, que el médico intensivista, que el biólogo, que el químico, que el clínico, que los otros especialistas trabajen en conjunto para el abordaje de un paciente. Y no solamente en el abordaje, también en el trabajo previo de la prevención y de la capacitación. Entonces, el trabajo en equipo es el que sin duda da muy buenos resultados y es la segunda parte de mi conclusión. La tercera parte es que debemos de entender que las emergencias toxicológicas existen y que si tú lo haces bien como equipo, si México lo hace bien, si Venezuela lo hace bien, si Latinoamérica lo hace bien, si empezamos a preocuparnos por estos escenarios, entonces al paciente intoxicado le va a ir bien, le va a ir bien. Pero si seguimos creyendo que estos pacientes no existen, si seguimos creyendo que no necesitamos un entrenamiento, un código de emergencias, para la atención de este grupo de pacientes, entonces al paciente intoxicado le va a ir mal y le va a seguir yendo mal. Por eso es muy importante pensar en el código toxicológico. Entonces, en la integración del código toxicológico en México debe de ser una realidad, en Venezuela debe de ser también una necesidad y sobre todo debe de ser una obligación para todos los sistemas de atención médica el contar con un código toxicológico claro, regionalizado con su recurso pero siempre, siempre con un trabajo en conjunto, desde el primero hasta el último respondiente para que podamos lograr un código toxicológico eficiente y que en realidad podamos hablar de resultados. Ahora, quiero decirles, en México esto funciona al 100%, claro que no estamos en pañales. Estamos habilitándolo en algunos hospitales, estamos habilitándolo con gente que tiene la intención de quererlo hacer. No es una obligatoriedad y muchas veces se pierde la continuidad cuando se hacen en algunos hospitales. Es por eso que no voy a decir mentiras. En México no lo estamos haciendo al 100%, ni siquiera nos acercamos al 50% de en cuanto a totalidad de hospitales. ¿Por qué? Pues porque falta mucho todavía para poder avanzar. Se están creando procesos, sí, se está trabajando con los toxicólogos, con los urgenciólogos, sí, estamos haciendo redes de apoyo muy importantes, sí, ha habido muchos avances en ello, ha habido muy buenos resultados, pero todavía nos falta mucho para poder decir que este código toxicológico es una realidad, como lo es el código Mater o Oro, como lo es el código infarto, el código cerebro, el código sepsis. Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacerlo. Esto en realidad salva vidas. Y bueno, pues quiero dejarles mi información. Ojalá que les haya gustado esta sesión académica. Estoy muy contento de haber participado con ustedes. Si hay preguntas, por favor, háganmelas saber. Y bueno, estos son los datos de nuestro centro toxicológico. Tenemos redes sociales con Facebook, con Instagram, con X, somos miembros de la Sociedad Nacional. Soy el presidente de la Sociedad Nacional de Médicos de Emergencias. Estamos trabajando muy fuerte con el comité, con todos los comités, pero el comité de toxicología está trabajando fuerte, el comité de prehospital y ojalá podamos hacer trabajo en conjunto con ustedes en Venezuela para podernos compartir las cosas buenas que ustedes hacen seguramente en su país y nos puedan ayudar a poderlas habilitar en nuestro México y nosotros podamos ayudarles también con algunas cosas que también estamos haciendo bien, tanto en medicina de emergencias como en toxicología. Y bueno, nosotros, este es nuestro nuevo teléfono de emergencia, es +52 desde Venezuela. Sí podemos apoyarles por vía WhatsApp incluso y con todo gusto, si hay algún escenario 24/7, estamos para poderles contestar. Y bueno, hacemos prevención en nuestro centro toxicológico y recibimos residentes del interior del país y también del exterior del país. Hemos recibido gente de Chile, hemos recibido gente de Perú, hemos recibido gente de varios países que vienen a rotar con nosotros y bueno, que también nos vienen a enseñar parte de lo que hacen bien en otros países. Entonces, pues aquí estamos. Ojalá que les haya gustado esta sesión y bueno, no me queda nada más que decirles muchas gracias y espero que les haya servido y que les haya gustado.
Excelente exposición, profesor. Agradecemos infinitamente, de verdad, esta participación que tiene con nosotros y que podamos aprender, que creo que nos hemos dado de verdad un banquete con toda su experiencia, con todos sus conocimientos. Felicitamos la iniciativa que ha tenido junto con todo su equipo, todos los que ha mencionado. Creemos también en la interdisciplinariedad que debemos todos los toxicólogos y en general todos los allegados a la atención de pacientes intoxicados tener. Así que bienvenidos, siempre estamos aquí abiertos todos los últimos domingos, como ustedes saben, también abiertos a su participación cuando quiera también reunirse. Igualmente, con todos los que están aquí presentes, bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este domingo. Sabemos que es una cita pendiente siempre nosotros todos. Así que participemos todos, me gustaría escucharlos. Si hay alguno, a ver si aquí en el chat le envían muchas felicitaciones, profesor. Agradecidísimos todos aquí. La renovación médica increíble, nos dice Guillermo Ulises también. Y sí, todos participando, felicitando. No sé si hay alguien que quisiera también dar alguna opinión, alguna perspectiva a este respecto. Tal vez la profesora Judith, que siempre nos acompaña por allí y es una persona que también ha dado bastante por el nivel nacional en Venezuela a compartir. Creo que está por allí también el profesor Luis Ramírez y por supuesto el profesor Alexis que nos va a conversar. Adelante, profesor Luis. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta nueva invitación. Saludos cordiales a todos los amigos, conocidos y colegas toxicólogos. Doctor Gustavo, muchísimo un placer. De verdad, excelente charla. Entré un poquito tarde, pero creo que entré en el momento preciso, porque usted hizo alusión a la parte prehospitalaria. Soy, además de ser toxicólogo, soy prehospitalario aquí en Venezuela. Y por supuesto, es excelente todo lo que usted ha mencionado. Sobre todo porque no tanto como un código toxicológico, pero sí estoy seguro que no estoy solo en ese camino. En algunos hemos tratado desde hace mucho tiempo en crear una red de toxicología en conjunto con con profesiones del área de salud, y que bueno, ha sido más fácil o más difícil en diferentes estados, pero de verdad que la propuesta que usted trae es excelente, excelente para trabajarla, para esforzarnos, para lograr poder avanzar en este tema de apoyo y ayuda toxicológica en las diferentes áreas, ciudades y en cuanto a las diferentes causas de intoxicación en Venezuela. Sí, muchas gracias por el comentario. En realidad, todos lo sabemos, los que estamos aquí, no podemos ser expertos en un tema que es tan amplio. Yo siempre me llevo muchas sorpresas a mí lo que más me gusta es animales de ponzoña y intoxicación por medicamentos, es lo que más he leído y la experiencia que más tengo. Pero cada vez que me enfrento a escuchar a un biólogo que habla de arañas, que habla de alacranes, que habla de serpientes, siempre aprendo algo nuevo y siempre me enseña cosas diferentes. Y la verdad es que su expertise me ayuda mucho a tomar decisiones en algunos escenarios. Entonces he entendido que nosotros no podemos generar tanta expertise, podemos generar expertise en ciertas situaciones, pero nunca como a quien se dedica a ello. Entonces, cuando empezamos a unir los esfuerzos con el paramédico, que lo hace muy bien en la calle, con el que contesta la llamada telefónica en el 911, cuando empezamos a hablar con el pediatra, con el neurólogo y empezamos a tomar decisiones en conjunto, yo sabiendo lo de tóxico y ellos de su especialidad, la verdad es que se hacen cosas increíbles. Entonces debemos de promover eso, el trabajo en equipo. La medicina actual es compleja y es de trabajo en equipo. Entonces, si podemos hacer esto en tóxico, si podemos crear ese liderazgo para poder generar cosas buenas para nuestros pacientes, pues entonces podremos tener esos resultados que todos siempre hemos esperado, ¿no? Que le vaya muy bien al paciente intoxicado. Sobre todo lo que hacen ustedes, ¿no? En el tema de prevención, que no haya intoxicados, que eso va a ser muy complicado, pero trabajar mucho en la prevención ayuda a que no existan estos casos o muchos de estos casos. Entonces, el Correcto. trabajar con epidemiólogos
toxicólogos nos ayuda también en eso. Entonces, muchas gracias por el comentario y bueno, pues pues felicitarlos por lo que hagan y lo que estén haciendo en Venezuela en pro de esto, ¿no? Estas sesiones académicas, pues claro que son un beneficio para toda la gente que nos escucha, para que nos demos la idea de lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Entonces, todo Es correcto. suma y bueno, espero que esta plática pueda sumar también a los proyectos que ustedes tienen. Por supuesto que sí. No sé si el profesor también Alexis Morales pudiera compartir su experiencia desde el centro toxicológico allí. Bueno, no, me uno a tus felicitaciones para el doctor Gustavo, de verdad que excelente presentación. Mira, cuando uno escucha estos temas, definitivamente la toxicología no se acaba, la toxicología sigue creciendo, hay muchas aristas dentro de la toxicología. Una vez escucha toxicólogos que dicen, bueno, ¿hasta dónde va a durar la toxicología? Por Dios, esto que usted nos acaba de presentar es algo que nos motiva, que hay que hacer muchísimas cosas como toxicólogos. Ya tomé nota y voy a estar reuniéndome con mi equipo de médicos toxicólogos, farmacéuticos toxicólogos, porque esto es interesante, esto realmente tenemos que revisarlo y seguramente lo vamos a estar comunicando con usted para que nos asesore en ver la posibilidad de estudiar la viabilidad de crear un código toxicológico acá en nuestro estado. De verdad que muchísimas gracias. Para mí ha sido excelente su presentación. Nada más, cuando uno habla de un equipo multidisciplinario, eso es el éxito. Eso es el Es éxito. Hoy en correcto. día, el equipo multidisciplinario es lo que nos garantiza el éxito en un proyecto. Felicidades, doctor Gustavo, y ya estoy tomando datos de sus contactos para comunicarme con usted y su grupo también. Excelente, gracias, profesor. Y también, como siempre coloco de parte del área ocupacional en la que me desenvuelvo en estos últimos años, en esta década, nosotros lo que hacemos, prevención para intoxicaciones con materiales peligrosos en las distintas industrias, no tenemos un código toxicológico, esa es la realidad. Y de hecho, me parece que no existe. Estuve revisando ahorita, viendo antes del tema también un poco este tema. Sí hay algunos programas de educación, pero dirigido a la parte prehospitalaria, no necesariamente a médicos internistas, emergenciólogos, sino que hay un cierto interés de parte de los médicos ocupacionales en aprender a cómo resolver esto y sé que debemos crearlo, así que me interpelo yo mismo en poder diseñar algo, tener alguna propuesta junto con el equipo y, ¿por qué no?, todos los que están aquí, poder hacer algo en esa parte de prevención laboral. Por eso, muchísimas gracias también, profesor Gustavo. Están algunos alumnos de la profesora Yolángel que también nos va a dirigir un mensaje. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Encantada con la presentación, brillante, felicitaciones. Y yo lo que puedo es suspirar, ¿no? Porque uno se queda sin palabras. Aquí lamentablemente hemos retrocedido muchísimo en el tema de la toxicología. Hemos retrocedido en cuanto que se han cerrado centros toxicológicos, hemos perdido lo que se había logrado, que había sido muchísimo en el área de Latinoamérica. Venezuela fue pionera en la inauguración de la primera maestría que hubo a nivel de toxicología, tanto clínica como ocupacional. Y actualmente solamente queda el posgrado de toxicología analítica. Clínica cerró y han ido cerrando uno tras otros centros toxicológicos. Nos hemos dedicado y en eso nos hemos fortalecido a la docencia porque lo que dijo usted es cierto y es una realidad que se mantiene en toda Latinoamérica. No estamos enseñando toxicología a nuestros estudiantes. Todavía seguimos con medicina, las áreas básicas, medicina, bioanálisis, enfermería, donde no ven toxicología. Y como bien lo dijo Darío Córdoba, y lo repetimos hasta el cansancio, un médico general, un profesional de la salud que no esté formado en toxicología, eso raya en los linderos de la criminalidad. Nos hacemos eco de esas palabras del profesor Darío Córdoba. Desde Docencia Tóxica, el grupo que conformamos, y estamos nosotros tres presentes aquí, el profesor Morales de Pool y yo, estamos en eso. Estamos ahorita tratando de avanzar dando pasos importantes en el área educativa sobre todo. Vendrán tiempos mejores y vendrán tiempos donde aquí definitivamente puedan aplicarse códigos toxicológicos por regiones, porque tenemos también un país con una biodiversidad amplia e importante, y entonces en esa onda vamos. Estamos muy agradecidos con su presentación.
con aceptar estar con nosotros hoy. Seguimos entonces a la orden. Agradezco a todos los invitados en el día de hoy. A mis alumnos de la Universidad de Margarita, tenemos conectados por allí gente de Brasil, de México también, hay algunos conectados. Muchísimas gracias a todos, profe, y nosotros nos vemos en el próximo compartir del mes de junio, Dios mediante. Y usted cuando quiera, profe, está invitado. Sus palabras para despedirnos. Muchas gracias. Bueno, pues contento, le soy muy franco, el siempre platicar entre toxicólogos y gente que se dedica a esto y que ha estado durante muchos años trabajando en pro de la toxicología y de nuestros pacientes. La verdad es que siempre te da gusto, ¿no? El poderlo compartir escenarios de este tipo y siempre el que ustedes me hayan tomado en cuenta en un escenario tan importante, para mí es todo un honor. El siguiente es que desde México, desde mi centro toxicológico, desde la sociedad mexicana que represento, en cuanto a medicina de emergencias, estamos en la mayor disposición de poder sumar a los proyectos que ustedes tengan, invitarlos a ver si es cierto que vienen para México y que me inviten para Venezuela para que vayamos a conocernos y a ver qué más podemos hacer en conjunto. Con todo gusto, está abierta la posibilidad. Y bueno, pues ahí están nuestras redes. Yo creo que también lo que ustedes hacen, que yo sigo mucho a la doctora Yola, todo lo que comparte y todo lo que dice y ahí las opiniones que me parecen que son a veces contundentes, eso nos ayuda mucho a aprender muchas cosas de cómo hacerlo también acá nosotros, ¿no? Entonces, agradecido y siempre con la disposición de poder apoyar. Si alguien por acá quiere venir a rotar de sus muchachos con nosotros, abrimos la posibilidad de poderlo hacer y de dar condiciones para que esto suceda. Entonces, pues gracias, nada más me queda que agradecerles. Hay conectados de México que también hacen las cosas muy bien en cuanto a materia de tóxico y bueno, seguramente podríamos hacer muy buen equipo. Entonces, estamos a su disposición y nuevamente muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos entonces y nos vemos Dios mediante en junio. El compartir queda grabado luego en tu canal de YouTube. Yo la veo con veneno y luego le pasamos el link, profe. Hasta luego y cariños a todos. Un abrazo.